Colombianos, algo muy grave está pasando con el expresidiario Álvaro Uribe Vélez y con su esquema de seguridad. Esto, señoras y señores, debe ser denunciado y el país lo debe conocer, por eso los invito a que lo compartan con sus amigos, porque resulta que un ciudadano muy valiente se le acercó a Álvaro Uribe mientras hacía un recorrido por un municipio y le reclama por algo, que ya lo vamos a ver. Y resulta que este ciudadano, al reclamarle, Uribe se emberraca como siempre, empieza a alzar la mano emberracado, pero lo peor es que se acerca la policía, que se supone es para cuidar a todos los ciudadanos, de todos, no de unos. Aparece la policía que está cuidando a Álvaro Uribe, interceptan a este ciudadano y empiezan a intimidarlo. Hasta empiezan a decirle el típico, a ver, deme la cédula, pase la cédula. Obviamente eso es para buscar intimidar al ciudadano, como sucedió en Zipaquirá con un hombre que salió y le gritó a Álvaro Uribe que esa era la tierra de Gustavo Petro. Alguien me decía, Alejo, es que la tierra de Petro no es Zipaquirá, él nació fue en la costa, en Ciénaga de Oro. No, pues obviamente, pero es que Petro vivió casi toda su vida en Zipaquirá, su vida joven, en Zipaquirá, estuvo allá muchísimos años, entonces por eso algunos consideran que es la tierra de Petro, aunque eso, acá no hay tierra de nadie, pero dicen eso. Entonces eso fue lo que pasó. En ese momento la policía también salió corriendo y persiguió a ese ciudadano, lo bajaron de un taxi y le pidieron la cédula y empezaron a intimidarlo. Y según él denunciaba, hasta le quitaron el celular. Esto mismo pasó con este ciudadano y es muy grave porque la misma policía ahí encima, en lugar de estar diciendo, no, espere, no, lo voy a separar, usted puede decir lo que quiera, está en su libertad, eso lo establece la Constitución, acá no hay censura, no hay nada, sí, pero entonces esté separado por seguridad hacia el expresidiario, normal. Pero lo que pasa acá es que separan al señor y empiezan a intimidarlo. Utiliza a Álvaro Uribe la policía para intimidar a la gente e intentar asustarla y callarla. Entonces acá surge la pregunta que siempre nos ha surgido a todos los colombianos es, ¿quiénes son las Águilas Negras? ¿Para quién trabajan las Águilas Negras? Esa era la misma pregunta que hacía en el otro video del ciudadano en Zipaquirá. ¿Quiénes son? ¿Para quién trabajan? ¿Por qué siempre sacan panfletos amenazando a gente que está en contra de Álvaro Uribe? ¿Por qué el gobierno y la inteligencia no ha dado con las Águilas Negras? Es la pregunta. Y miren cómo acá Uribe utiliza a la policía para callar a la gente. Como en aquel video famoso de ¿se callan o los callamos? ¿Iban a mandar a los policías a eso o qué? Porque en el gobierno de Álvaro Uribe militares cometían falsos positivos y sabemos toda la historia. ¿Callaban a opositores de Álvaro Uribe a través de militares? Vamos a ver. ¿Por qué en su gobierno usted declaró al Putumayo un distrito minero si estamos... Miren que lo único que hace este señor es preguntar ¿por qué en su gobierno declara al Putumayo un distrito minero? Con total tranquilidad le pregunta una pregunta válida. Ni siquiera es que salga y le grite Uribe Paraco, Uribe no sé qué, falsos positivos. Las arengas normales que se le gritan a este señor por todo lo que hizo en su gobierno. Pero no, le hace una pregunta, simplemente una pregunta. Pero ¿por qué nosotros nunca entorpecemos el proceso? No, pero le estoy haciendo una pregunta. Como siempre aparece el lamezuelas, el lambón, nosotros no entorpecemos el proceso de ustedes. ¿Qué? O sea, acá estamos en un país libre, ¿eso no es lo que ustedes están buscando, señores uribistas cínicos sinvergüenzas? Queremos un país libre y sin comunismo, libertades, es lo que grita Álvaro Uribe. Libertades, democracia, país libre, es que uno como ciudadano pueda salir a la calle, si usted como político está en la calle, pueda salir y preguntarle cosas, o gritarle cosas. Eso es libertad, eso no es entorpecer ningún proceso. Para que venga este señor, que es un lamezuelas de Álvaro Uribe, que está acá de camisa como azul, a decir nosotros no entorpecemos su proceso tratando de silenciar, callar a este ciudadano. Ah, les gustan las libertades cuando los benefician a ellos económicamente, cuando los benefician políticamente,
cuando hacen dinero, cuando con despojos de tierra se vuelven millonarios. Esas son las libertades que les encanta. Callar a la gente a bala, a plomo, que es lo que ofrecen, esas son las libertades que les encantan. Pero cuando la gente hace uso de esas libertades que Uribe pregona constantemente en su campaña, ahí sí tratan de silenciarlo, de callarlo y sacarlo del paso. Qué curioso, ¿no? Como siempre, al uribismo le encanta la democracia cuando lo favorece a ellos. Le encanta el capitalismo salvaje cuando lo favorece a ellos. Ese cuentico de que somos capitalistas, claro, porque se quedan con tierras despojadas, porque amenazan a los opositores, porque tienen corrupción en el gobierno y se quedan con mucho dinero. Pues claro, eso es el capitalismo para ellos. Pero el capitalismo salvaje que les encanta, que es el que deja en la pobreza millones de colombianos, no, pero como no los afecta a ellos, no importa. O sea, ellos pregonan cosas cuando lo favorecen. Entonces acá intentan cercenar la libertad de este ciudadano, hacerle una pregunta a Uribe mientras hace política en la calle. Pero lo peor está por venir. Le estoy diciendo, estoy haciendo ¿por qué me Quítame la cédula. Claro, claro. Dame la cédula. Es una simple pregunta, Calio. Vea, mi billetera se la doy si quiere. Usted bien pueda, disponga, yo no tengo absolutamente nada con nada. No sabía que hacer una pregunta a él que implicara tanto. Es una pregunta para el pueblo. Le estoy preguntando por qué declararon distrito minero al Putumayo. Es lo único que quiero saber. ¿Qué va a es por qué en su gobierno? Pero miren qué curioso ahí. Llega, 3 policías se alcanzan a ver allá. Uno enmascarado, otros con las mascarillas normal. 3 policías ahí detrás, a ver si alcanzamos a ver más. 3 policías, llega otro detrás. 4 policías le caen a este ciudadano. Armados, fuertemente armados. Porque miren, ahí, miren, lleva el arma acá y se le pone detrás a este ciudadano. ¿Cómo lo intimidan? Intentan asustarlo y callarlo. Increíble. Y utilizan la policía para esto. Con razón la policía salió y le quitó la vida a tantos jóvenes en las calles durante las manifestaciones, que están adoctrinados. Con eso de la revolución molecular disipada que Uribe promovía, era eso, llevaban personajes a darle charlas a los policías y militares para que se adoctrinaran buscando un enemigo y que el enemigo era el pueblo y que los salvadores de ellos eran los políticos y el gobierno. Eso es lo de esa revolución molecular disipada. Pero esto es gravísimo. Esto merece hasta una denuncia a nivel internacional de cómo constriñe el gobierno, el uribismo, y Álvaro Uribe y la policía a ciudadanos y los intimidan y amenazan con armas. Miren cómo le llega por detrás ese policía y mientras le piden la cédula, mientras lo intimidan ahí por haberle hecho una simple pregunta a Álvaro Uribe. Gravísimo. Gravísimo. Que no vaya a aparecer este señor con las botas al revés en un monte, presentado como una baja en combate. ¿A dónde vamos a llegar? Ya es que están súper descarados, ya no les importa nada, hasta son grabados mientras actúan de esta forma. Entonces ahí la pregunta que siempre nos surge, reitero, es ¿quiénes son las águilas negras en Colombia? ¿Por qué la inteligencia no las investiga? ¿Por qué solo amenazan a gente que hace parte del pacto histórico de los alternativos, políticos opositores? Nunca a los uribistas. Miren, a mí, sinceramente, es que veo esto, veo la cantidad de policías que llega. Ese cuentico de la cédula siempre es el mismo cuentico. Se escudan en ese derecho de la policía a pedir la cédula a un ciudadano para identificar, para intimidar, o sea, tienen ese derecho para identificar a los ciudadanos, pero lo utilizan para intimidar, en este caso, a gente que se opone a Álvaro Uribe y le hace preguntas. Grave. Grave, grave, y ojalá este ciudadano pues interponga las denuncias correspondientes, porque ahí no llegaron esos policías simplemente a verificar quién era, ni a evitar que sucediera algo en contra del expresidiario. Llegaron inmediatamente después de que Uribe se le alzó y empezó a gritar y alzar la mano, y él le hizo una pregunta. Y llegan como perros detrás, se le paran, llegan con su gatillo y lo intimidan. Gravísimo, señoras y señores. Vamos a ver qué dice la gente por acá. En su caso, debe vivir una vida muy tranquila el para Uribe. Sarcasmo. La dictadura anuncia al final cuando lo que le queda al villano son policías en las calles. Nelson Mandela. Tendrán que pedirle... Uy, eso es verdad, ¿no? Cuando solo tienen las dictaduras, cuando se quedan solo con policías y militares en las calles,
y es lo único que tienen, es porque están llegando a su final, no tienen nada de apoyo. Tendrán que pedirle la cédula a millones de colombianos esos arrastrados políticos.